cuerpo no se ha enfriado y ya están pidiendo la plata. Bienvenidos, Henry, a un nuevo capítulo de Modernizando el Derecho. Hoy con un tema que a todos nos ha tocado hasta cierto punto, ¿no? La muerte y lo que pasa después de ella. Sí, es súper interesante. A lo mejor no queremos que suceda que un ser querido se nos vaya, de verdad. Pero fíjate que muchas personas actúan de que al muerto, al rey muerto, rey Rey puesto. puesto. Definitivamente. Disculpa que a lo mejor cause risa. Es por ironía lo que uno está haciendo nada más. Pero simplemente mira, la familia de verdad, cuando diga ese muertico, esa muertica, deja a lo mejor algo de los bienes materiales, en la Cuando hay tierra. plata de por medio. Mira, la familia de verdad, mira, no lo piensa mucho. No, y es que, ¿qué es lo que sucede? Y a veces hasta no dejando recursos, pero como dejan las obligaciones, nada También. más ponerse de acuerdo dónde lo vamos a enterrar, quién va a aparecer en los papeles, quién tenía los papeles. Apareció otro por ahí que ni Reina, sabíamos pero que existía. verdaderamente, bueno, eso es otro, ya va, no me toque porque ese es otro vals. Pero fíjate, hay personas que se pueden poner, no sé, estar en desacuerdo de dónde lo vamos a enterrar o quién va a hacer los trámites. Pelean hasta por No qué puede flores ser. vamos a comprar y usted por qué puso, las mandó a hacer blancas, a mi papá o a mi mamá le gustaban eran Ay, rojas. no. Este, Y tienen cabeza para eso. Tienen cabeza para eso y pelean hasta por eso. Mi papá dijo en vida que quería que lo enterraran, ¿Qué? pero hermana, es que no hay plata, toca cremarlo, pero es que hay que ahorrar. Y todas esas circunstancias se presentan y ahí es donde entra en juego quién toma las decisiones. Por eso es que el cuerpo ni siquiera se ha terminado de enfriar y ya esos herederos tienen que empezar a pensar en equipo para tomar decisiones Iba a decir porque otra cosa. ¿qué ibas a decir? Ese cuerpo no se ha terminado de enfriar y están buscando candela para que lo cremen. Sí, Definitivamente, más nada. mira, ya ahora, y eso se materializó mucho a raíz del COVID, en donde Ajá. las muertes fueron tan inesperadas que a las familias las agarró completamente Sí. fuera de base, No, ¿ok? no. Y las circunstancias que se estaban Me presentando, pasó. ¿sí? Y fíjate que no solamente que a lo mejor es inesperado La la partida situación, física claro. de un ser querido, sino simplemente que ni siquiera podía uno asistir al entierro y no valía el crematorio, porque acuérdate que con aquello del virus del COVID-19, pues no se podía, además también que en una bolsa, algo fuerte que a lo mejor los que pasaron por ello obviamente lo saben. Que fue una situación pues muy atípica. Exacto. Entonces, la toma de decisiones había que hacerlo a distancia. Ujú. Entra en juego lo que el causante, en parte de sus sesiones, ese fallecido, tienes un nombre técnico en derecho que es el causante. Ok. Pudo haber dejado recursos como pudo no haber dejado planificado nada. Siempre hay el temor de que si yo como heredera o como hija digo, no, mejor enterrémoslo, ay, ¿quién lo paga? Sí. Porque también el efecto económico empieza ahí a surtir efecto, valga la redundancia. Y algo que a la mayoría siempre se le pasa y por lo general, como es una situación tan atribulante, hay un documento que es el acta de defunción, que hay que hacerlo y a veces queda mal. Y de ahí para adelante, el resto de los trámites que tienen que hacer quedan mal porque este documento es el principal. Porque la esposa o la concubina o la hija mayor no tenían cabeza y estaban resolviendo otras circunstancias y a veces es un primo, el tío, el amigo, el que termina es dando los datos a como cree y muchas veces esas actas de defunción quedan mal. Y fíjate que creo, tú me corrige, doctora, que para lo de la declaración al CENIAT, en nuestro caso aquí en Venezuela, sobre la difusión, partida de un ser humano, igualito tienes un plazo límite que hay o que existe para realizar eso, ¿sí? Son 180 días para hacer la declaración. Estamos hablando aproximadamente De 6 meses es el promedio. Pero ¿por qué no hablamos nosotros de 6 meses? Porque son 180 días, nos hablan las normas de 180 días, se computan por días continuos. Hables y no, Ahí no se entra, cuenta feriado. ahí Ay, sí, no se entra cuenta. feriados, sábados y domingos, por eso es que eso es La salsa que es completico. buena para el pavo y buena para la pava. Entonces, siempre cuando la persona fallece, el causante, automáticamente se abre el derecho sucesoral, digamos, de hecho, porque ya el papá falleció o el esposo falleció, automáticamente ya son sus herederos los que vienen a tomar
responsabilidades con esa sucesión. Pero para poder que eso te surta efecto legal hay que llevar unos trámites. Lo primero es el acta de defunción. Normalmente cuando a mí me llegan los casos de declaraciones sucesorales de particiones, reviso el acta de defunción. Porque si la cédula de uno de los hijos está mal, se les olvidó meter a alguien, metieron porque lo he visto. El señor ya se había divorciado y habían metido como esposa a la ex esposa. Entonces la nueva esposa había quedado por fuera. Ese tipo de detalles que a veces... Faltó la amante ahí. No, es que mire, se ven cualquier cantidad de cosas. Entonces lo primero siempre es revisar inicialmente el acta de defunción. Ajá, para aquellas personas que como yo, que no sabemos mucho, el acta de defunción lleva los datos no solamente del difunto, sino también del esposo o la mujer. De los herederos. Ajá. Y los hijos también. Y los hijos también. Ahí entra quién es la esposa, si estaba casado, le van a colocar los datos de la esposa, si estaba en relación de concubinato, con un acta de reconocimiento de concubinato, hay que meter a esa concubina o ese concubino. Los hijos reconocidos, los que llevan su apellido, van ahí en el acta de defunción. Muchas veces, y he también sabido de casos en las que en la funeraria, en los rezos, resulta que se enteran que había otro hijo por fuera reconocido y la familia originaria no sabía. ¿Y qué pasa en ese caso cuando hacen esa declaración? Ya tienen el acta de defunción y aparece ese hijo. Deben incluirlo. ¿Se puede incluir? Sí, se puede incluir. No importando que ya existe la acta de defunción. Para esas actas de defunciones, cuando nota marginal, algo así. Exactamente, eso es lo que se llama Es una que corrección. Yo soy un abogado completo también. Bueno, pero esto, ya va aprendiendo, por exactamente. Ajá. Y se hace una corrección del acta de defunción y se incluye a ese hijo que faltaba o el número de cédula que haya quedado mal. Aquí hay que tener es muy claro, es que hay errores de fondo que no es tan facilito para corregirla que hay en el registro, tiene que ser por vía jurisdiccional, entonces ya otro protocolo, pero tiene solución. De acuerdo, por ejemplo, la señora, la viuda y sus hijos para poder incluir, no si necesariamente. Por ejemplo, porque la viuda puede decir, no, ¿cómo me vas a meter ese bastardo? Eso Discúlpame, pasa. porque pero fuera del matrimonio. Resulta, pero que hay, aparece como apellido Guerrero, igual. ¿Ves? Ya usted me está aprendiendo, exactamente, así es. No te nombré en el programa. Me hicieron una pregunta y yo dije, bueno, depende, como dice Leonel. No, en este caso, ese hijo reconocido fuera del matrimonio, por ser reconocido, tiene un derecho y él no necesita autorizaciones ni de la esposa ni de sus hermanos para hacer la corrección. Nada. Okay. Él simplemente acciona el sistema de justicia, ya sea por vía administrativa o por vía jurisdiccional, o sea, por el registro o por el tribunal, y él demuestra que él es un hijo reconocido y se tiene que hacer la corrección de la partida. Okay. De hecho, en la práctica, muchas veces omiten meter herederos. ¿Por qué? Y voy a hacerte muy sincera, y a veces, dependiendo de la circunstancia, es recomendable. Una esposa que sabía que su esposo tenía sus hijos, pero el hijo tiene más de 20 años fuera del país. No se hablan, no saben, no se conocen y el señor aquí nada más dejó fue una casa. Y ese hijo no se sabe en dónde está o reiteradamente ha dicho yo no quiero nada, no necesito nada, todo es suyo, pero yo de aquí no puedo mandar nada. Entonces sencillamente no lo meten en el acta de defunción, o sea, como si ese hijo no existiera. No existiera. ¿Por qué? Porque hacerlo de esa manera permite que las personas aquí puedan tener disposición sin necesidad de esa tercera persona. Pero ese hijo aparece. Eso, más no significa que es que el derecho de ese hijo él lo pierde. Okay. Porque si él pudo haber estado perdido 25 años, papá murió, la mamá murió y pasaron 3 años más y él se enteró, se quedó sin casa y dijo, ay, verdad que yo allá en Venezuela, mi mamá tenía una casa. Él tiene derecho sobre esa sucesión, así no le hayan metido en el acta de defunción. Pero ¿qué pasa cuando ya a lo mejor la casa está a nombre de la viuda? En ese caso, él puede a lo mejor ejercer una nulidad sobre eso, exactamente, porque ese derecho no se pierde, ese derecho se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces, y por la misma situación de que el CENIAT también toma tanto tiempo para hacer una declaración sucesoral,
Imagínate después que tú corriges el acta, tienes que corregir, hacer una declaración sucesoral sustitutiva y Eso lleva un tiempo eso también. lleva un tiempo. Ahorita prácticamente están tardando casi un año para entregar, digamos, la declaración originaria. Después de eso, entonces hacer una sustitutiva, ¿cuánto más tiempo va a llevar? Entonces muchas veces los herederos se ponen de acuerdo entre ellos y dicen, bueno, sí, o sea, yo sé que el derecho es tuyo o yo te voy a comprar la parte o la acción, pero en papeles buscan la manera de simplificar de tal manera que no se enrolle con poderes y demás. Porque no solamente a lo mejor es el tiempo que pueda llevar, como dices tú, sino la burocracia también que puede existir en todo eso, porque para los trámites, mira, se demora tanto tiempo para esto, pero también necesitamos hacer, Es que, realizar otras cosas. fíjate, Entonces, para como que- hacer la declaración sucesoral se necesitan una cantidad de requisitos. Cada requisito lleva más o menos su tiempo y su protocolo. y se vence. Y en Sí. en ¿Tiene el caso, fecha de en el vencimiento? caso No. de la declaración sucesoral, la mayoría de los documentos, como un documento de propiedad, no tiene vencimiento. Sí, pero por ejemplo la cédula catastral, La- en ese caso, o Tiene un algunos año, otros datos, dependiendo del municipio, ajá, tiene un año, ¿sí? ajá. Pero por lo menos dan más tiempo para poder presentar. Ok. Por eso es que yo siempre les digo, los documentos originarios, como el acta de defunción del causante, un acta de matrimonio, un acta de nacimiento, que son los que le dan a dar la vinculación con ese causante, revisen los datos. Es más, en este momento, cuando termine de ver el programa, vaya y busque su acta de nacimiento, el de su papá, el acta de matrimonio, porque a veces están mal y no nos damos cuenta, sino hasta que llega el momento de hacer una declaración, montan la declaración, el funcionario revisa y dice, ay, pero es que mire, este número de cédula en su acta de matrimonio no corresponde, Bueno, no vaya y corrija y después sí haga la declaración. pero no solamente para esa acta de defunción o esperando que se muera papá o la mamá, sino también a lo mejor para otros documentos. Es importante, es necesario Revisarlo. entonces Lo que revisar pasa es que correctamente en la los datos. práctica, hasta que no llega este suceso que nos mueve el piso, es que empiezan a surgir esos pequeños detalles. Ok, tengo dos preguntas. Primero, vamos a irnos ¿qué pasa cuando a lo mejor el muerto no tiene doliente y todo se lo come el Fisco Nacional? ¿Qué pasa es en lo ese que caso? sucede? Esos son los bienes que tú ves perdidos, que no hay Mira nada. esa casa viejita, pero los vecinos dirán, yo sé que tenía, por ejemplo, una sobrina, pero esa sobrina, yo no sé, No sé está en dónde un está, pueblito o dónde fuera del país. apareció, nada. Ajá, Realmente yo no he conocido ningún caso ajá. que el Estado le haya hecho seguimiento y haya asumido la propiedad de ese bien. Yo en 14 años de ejercicio profesional no he conocido ningún caso. ¿Qué es lo que Pero han normalmente? existido. Sí, sí han Ok. existido y de hecho está contemplado. Si no le sale doliente y no sale Claro. nadie a reclamar derecho, el Estado lo asume. Pero en la práctica, normalmente se mete el sobrino del hijo, de la esposa, de la que quedó, y son esos bienes que muchas veces quedan en el abandono o que no pueden comercializar porque no hay documentación. Pero es que fíjate que a lo que voy, que es la segunda pregunta que te me adelantaste. A lo mejor muere y no tiene hijos y no tiene o tiene hermanos y entre los hermanos ya algunos a lo mejor han desaparecido o prácticamente era el último de los hermanos y no tienen hijos. Entonces, ¿a quién en este caso se le deja la herencia? A través a lo mejor se me fue cuando Testamento. un testamento. Existen también esa figura. ¿Qué es lo que sucede? El testamento es el documento a través del cual la persona declara que quiere que se hagan con sus bienes después que él fallezca o que ella fallezca. Entonces él dice, bueno, yo tengo una casa, yo se la quiero dejar a mi sobrina, a mi hija. Inclusive, tú puedes tener hijos, tú tienes que respetar la legítima, que es un porcentaje para los herederos, pero el resto de los bienes tú puedes hacerlo. Es más, si usted se lo quiere dejar a una fundación, puede hacerlo perfectamente a través de un testamento. ¿Ok? La mayoría no, a nosotros culturalmente no nos enseñaron a qué va a pasar con mis cosas después que yo me Claro. muera. La mayoría no hablemos de ese tema, eso es un tema tabú, pero es una realidad. Chico, no digas eso porque aquí estamos. Y es que de hecho uno dice, ay, si fulanito se muere, Dios no quiera, no, Sí. pero es que es una ley de vida, o sea, Sí. eso Es lo único que tenemos seguro en esta eso es lo vida. único que tenemos seguro, pero no nos gusta hablar de eso. Entonces, a través del testamento tú puedes dejar organizado qué quieres que hagan con tus bienes, cómo quiere que se distribuya o inclusive asignarle a quién quiere que se le dé. Ok. Cuando eso no existe es donde nosotros hablamos de las sucesiones ad intestato, sin testamento, de mis herederos. Si no hay hijos,
pero tiene sus padres vivos, heredan los padres, los hermanos, sobrinos, nietos, porque también a veces fallecen primero los hijos antes que los papás. ¿Sí? Entonces existe lo que es la sucesión por representación. Entonces los nietos, y ahí vamos trabajando, digamos, se hace como un árbol genealógico, cuando nosotros estamos montando las declaraciones, se hace como un árbol genealógico, a ver quiénes fueron los que quedaron vivos, porque hay un orden especial de suceder, se llama eso, un orden de sucesión. Entonces, es muy raro que aquella persona que no tiene a nadie, absolutamente nadie, era solamente él, su ser y su ropa. Es muy raro. Por lo general hay un sobrino, un hijo, un hermano, el papá, son ellos los que terminan heredando. Solo he conocido 2 casos de personas en las que era así, ellos y su ropa, y tenían bienes. Y ellos los que yo les decía, dejen un testamento. Coño, yo te digo una cosa, a mí me llega a pasar eso. Yo vendo esa vaina antes de morirme. Me digo yo, pero ay, que voy a saber que mañana, bueno, mañana en el futuro, obviamente, como dijimos, eso es lo que tenemos seguro, pero de pasar esa vaina, pues yo prefiero de verdad vender eso antes. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué yo tampoco lo recomiendo así? Por eso es que la figura del testamento existe. En el momento en que tú vendas, tú tienes 3 hijos, por ejemplo, y tienes 3 casas. No, de estar solo. De estar solo. No, pero es que, por ejemplo, en el caso de los herederos, es que tú sabes que si tú estás solo, pues eso no le va a quedar a nadie. Tú lo vas a vender, pero si en vida tú lo vendes, pues tú te quedas sin propiedad y tú no sabes cuándo te vas a ir, a menos que tú tengas una enfermedad terminal que sepas de que claro. mi proyección de vida es muy corta, entonces pero es que mejor ni vender. siquiera los médicos lo saben, los doctores, eso en este nadie caso, lo sabe. porque te dice te quedan 3 meses de vida. Y hay gente que dura, y hay gente que ha durado muchísimo más. Bailando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el momento en que tú vendes, tú pierdes la propiedad sobre eso y todavía estás con vida. Ahí es donde muchos abuelitos cometen el error pensando que están haciendo más y están haciendo menos, que para que mis hijos no peleen, para que ellos no tengan problemas, ellos venden en vida. Bien. Pero no utilizan la figura que a mí me encanta, que es la del usufructo. Yo te vendo, tú eres el dueño, pero yo tengo derecho a vivir aquí mientras que viva. Pero ese usufructo a mí no me parece. Pero es como claro, yo digo que a lo mejor los padres lo hacen, o los abuelos, lo que sea, lo hacen a lo mejor por cuidar también sus espaldas, porque ok, ya va, porque una vez que, por ejemplo, el señor Jairo Guerrero sea dueño del apartamento, me va a votar. Por eso es que pero mientras que esté vivo con ese usufructo, obviamente no. Te tienen que respetar ahí. Y no puede vender ni nada. No, absolutamente vender nada. sí puede vender. Del apartamento. Claro. Con el usufructo. Es que ahí es donde viene el punto. Ajá. Ahí es donde viene el punto de que en la parte de sucesiones se confunde esto que nosotros estamos hablando. Para que mis hijos no tengan problemas, yo voy a vender, y la sucesión. En el caso de la sucesión, si se hace testamento, en el momento que el causante fallezca, ahí se apertura la sucesión y ahí sí hagan voluntad lo que yo dejé por escrito. Esta es la orden que yo dejé para cuando no me encuentre. Pero la gente evita hacer la inversión en un testamento y pasa directamente a ceder la propiedad. Tú la pierdes. En el momento que tú le vendes con usufructo, ya tú no eres dueño. Tú vas a vivir ahí. Pero le impide a la otra persona. No, el usufructo es uso, gozo y disfrute, más no disposición. ¿De quién es la disposición? Del dueño. ¿Y quién es el dueño? El hijo o el sobrino al que le vendió. Lo que pasa es que en la práctica casi nadie compra un bien con usufructo, porque es como comprar con un inquilino. Ajá, yo te compré la casa, te di los $30,000 que me pediste, pero tu papá tiene que seguir viviendo ahí. Claro. Entonces, por eso es que en la práctica, pues se ha hecho costumbre, y esto mismo, fíjate que tú lo estabas pensando así, en consultoría se presenta muchísimo, de que doctora, yo quiero hacerlo así, y así me garantiza, y él no vende. No, la figura del usufructo a ti como beneficiario, uso, goce y disfrute. La disposición la tiene el nuevo propietario. Si consigue un tercero que le compre, viviendo tú ahí, él va a poder vender.
Entonces, por eso es que existe la figura del testamento. Hay otros que prefieren, como tú dices hace rato, por ejemplo, el caso particular que me está sucediendo en la familia, de que los padres o mis padres en este caso deciden ellos en vida, mira, ¿sabes qué? Esto es tuyo, esto es de tu hermano, esto, y así de tanto los bienes que pueden hacer, a ver, el 50% para uno y 50% para otro. Dividirlo en vida para evitar a lo mejor tantos problemas, que es preferible con todo esto. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Ajá. ¿De cuál es la figura jurídica que van a emplear? Porque en vida ellos pueden decirle, mire, esto es para usted, esto es para usted, Explícame lo de esto es la para figura usted. jurídica. Ajá. Ajá. Esto es para usted, esto es para usted y esto es para usted. Para ellos ceder la propiedad, o lo venden, te lo van a vender, o te lo van a ceder, te lo van a alquilar, la figura jurídica No. que sea. La idea es del padre es que tengas la propiedad, Sí. y eso puede ser a través de una venta, que en la práctica es lo que más se da. Pero en el momento en que tú como hijo lo compres, tú pasas a ser nuevo propietario. Ya tu papá no tiene derecho sobre eso. Que moralmente tú se lo respetes, que te lo pongan a tu nombre y digas, bueno, papá, aquí igualito se va a seguir haciendo lo que usted diga porque todavía está en vivo, ya eso es por moral. Pero desde el punto de vista del derecho, el nuevo propietario le puede decir, ya Sí, usted me no es vas. dueño, te me vas. Si no utiliza con una medida como el usufructo. Sin caer en el punto de que cuando tú compras estando casado, tu pareja pasa a ser copropietaria de ese bien y tu papá todavía está vivo. Entonces a veces muchos abogados a los abuelitos no les explican y es donde la yerna le dice, ay señor, muchísimas gracias, pero usted se me va porque ya aquí no la aguanto. Pero esta casa es mía, era, porque usted la vendió. ¿Se la vendí a mi hijo? Sí, pero estamos casados y yo soy dueña del 50%. Ok. Entonces hay que saber realmente con quién se está haciendo esas negociaciones, porque no todas las personas honran la palabra. ¿Cuál es la figura jurídica que desde el punto de vista legal se está empleando? Porque existen varias formas de adquirir la propiedad. Y hay en casos en los que yo a los abuelitos les pregunto, por lo general, ¿cómo se le lleva esto con su yerna? Con su yerno. No, pero es que le han montado los cachos, han peleado. Entonces no. Entras en esos detalles, por Yo lo ejemplo. evalúo. ¿Por qué? Porque he visto casos, Henry, de hecho ahorita Registro nos está pidiendo que los abuelitos tengan que presentar el certificado de salud mental y los Sí. registradores les preguntan a ellos si están seguros de esas ventas. Sí, ¿Por porque pueden qué? ser manipulados Porque pueden para ser, obtener la manipulación de la exactamente, venta de- entonces el señor se queda sin casa. Y yo particularmente pregunto todo eso porque las yernas, los yernos, los hijos, los concubinos de los hijos, porque normalmente estas negociaciones se dan es directamente con los hijos, no se la llevan bien. ¿Y qué Y usted pasaría sabe que si es que ese abuelo o esa abuela te dice, no, yo no quería vender? hay que hacer todo un ¿Qué haces estudio tú del ese? caso porque hay que hacer una evaluación de la nulidad. También ha pasado. Por eso es que ahora Registro está haciendo muchos filtros. Claro, a veces algunos exageran un poco que hasta echan la compraventa para atrás, ¿no? Porque el abuelito, qué sé yo, se confundió con un dato, pero él realmente estaba consciente. Entonces, en mi caso, yo les pregunto, porque tienen que estar seguros de que van a vender. Si ellos no están seguros, y como es un acuerdo entre el hijo y la mujer o el marido para la administración de los bienes, como normalmente se utiliza el ingreso de la propiedad de esa comunidad gananciales es por compra-venta que les hacen los papás, usted sabe lo que es para un señor de 70 años Sí. que diga le estoy vendiendo a mi hijo para que no quede en la calle y la mujer a los 6 meses lo deja y lo saca a la casa. No, eso es muy... Para que el hijo no quede en la calle y el que Y va a la quedar- mujer es la que queda en la casa. O sea, eso es dolorosísimo. Y lo he visto. Entonces, de una experiencia de un colega que pasó eso y después el señor llegó a armarle rollo al colega porque usted, no, o sea, se le dio una solución, pero finalmente él es el que toma la decisión. Ok, Y cuando pero- se da eso, ya para concluirte, si tienen dudas, hagan testamento. Porque quieran o no quieran, sus hijos van a heredar a través del testamento. Cuesta mucho hacer un testamento. No es tanto. En realmente. valor. Claro, no es tanto en el sentido de que lo más costoso son los aranceles, pero la inversión que va a hacer le va a dar paz mental.
porque la forma de que esas malas relaciones a veces de los hijos no tengan beneficio sobre el bien, que es muchas veces lo que el causante o lo que el propietario tiene dudas, es a través de la sucesión. Y la figura que se utiliza es o el testamento o a través de la declaración sucesoral ad intestato, porque ese bien es de ese hijo. ¿Ok? Entonces hay que evaluar realmente todos esos elementos que uno podrá decir. ¿Y qué tiene que ver eso con sucesiones? Porque en la calle la gente confunde lo que estamos hablando. Yo se lo doy para que no tenga problemas y a veces genera más problemas de los que inicialmente querían evitar. Porque fíjate, otro factor importante cuando a lo mejor fallece el papá o la mamá o el dueño de algún bien. El propietario. Nos vamos a lo que es un negocio, porque se puede llamar, y he visto que se llama negocio sucesorial, es algo así. ¿Cómo es la palabra? Sucesores. Sucesores. Claro. Ajá. Por ejemplo, las compañías anónimas, Ajá. las firmas personales, si los negocios están. Y las firmas personales también. Claro, las firmas personales se heredan. Ajá. Las acciones dentro de las compañías se heredan, las acciones incluso se heredan. Todo lo que está a nombre de ese propietario se hereda. Cuando los negocios están en buen auge, pero el causante falleció, precisamente el dueño se convirtió en causante, y los hijos o los herederos, porque cuando hablamos de herederos entran hijos o nietos o los que vengan en este caso a suceder, ellos tienen que levantar un acta que se inserta en el registro mercantil de esa firma personal y al nombre lo que se le agrega es sucesores. Ajá. Carnicería Luis Pérez y sucesores, para indicar de que esa firma dejó de ser de una sola persona y ahora es una sucesión. Pero ellos adquirieron la propiedad es a través de la sucesión y no liquidaron ese negocio, pues, sino que decidieron que se seguía manteniendo. Si estamos hablando de este tema y como para ir concluyendo un poquito, ¿qué recomienda la doctora Leonela a que hagamos al respecto para aquella persona que podemos en un futuro, ni lo quiera Dios, pero así todos vamos a lo seguro? ¿Qué podemos hacer al respecto para no estar ni peleando por bienes, ni haciendo corre, ni nada de eso? Primero, tomarlo con calma. Muchas veces la gente bueno, cree está bien. Primero, Gracias por ese primer consejo. pero es que es verdad, o sea, aparte de que se llenan de la emocionalidad, es que papá se murió, ahora ¿qué vamos a hacer? No se desesperen, primero saquen un inventario. Pero tú te imaginas, ya va. Se murió la papá y la mamá. Y, momentico, ¿cuántas sillas hay en la sala? Por eso es que te digo. ¿Cuántas casas hay que dejó en no tal estado? se desespere. Coño. Porque es que muchas veces en la misma sala funeraria ya quieren. No. Hay que hacer el protocolo. Verifiquen que el acta de defunción haya quedado con los datos que son correctos. Porque ahí para adelante van a tener problemas si eso no está bien. Esperen si van a hacer las 9 noches o lo que la religión les dé. Y después, sí, ya cuando llegue el momento, recuerden que tienen 180 días. Empieza ya a contar desde el momento en que el señor o la señora falleció. Y lo primerito, Henry, es qué hay y qué se debe. Porque es que muchas veces los herederos se concentran es que dejó carro, dejó casa, y las deudas. Porque a veces nada más nos concentramos en los activos y no en los pasivos. Cuando ya hablamos de números reales es que ¿qué tan viable es que yo empiece a pelear, a creer que es que hay mucho dinero y voy a demandar una partición? Y las deudas también van metidas ahí, ¿no? Entonces siempre yo los invito a que cordialmente piensen en equipo y en las soluciones más viables. Las soluciones más viables es que tengan que terminar en partición. Siempre la gente dice es que la casa de papá y mamá y no la queremos vender. Siempre sale uno a que necesita casa o necesita plata. Por eso es que nadie está obligado a permanecer en comunidad. Prevenir que demandar. Entonces, si para ustedes como herederos es complicado comunicarse, busquen un mediador, un abogado que los oriente y los guíe en los pasos y en los procesos y que sirva en mediación. Si usted que nos está viendo a través de las cuentas de Modernizando el Derecho de Conectados TV está cerrado en que yo no voy a llegar a ningún acuerdo, sino que a mí me dan el 100%, ahí se va a morir, como quien dice, porque en estos momentos demandar una partición es tiempo y dinero, que muchas veces supera la alícuota que le corresponde por sucesión. Entonces, por eso digo, hablemos de números reales. Pues por terco. No por lo que vayan a ganar. Y es que muchas veces es por necedad. Claro. Entonces es mejor tomarse un tecito,
una cervecita para relajar y vamos a sentarnos a hablar de números reales. A veces la emocionalidad en las sucesiones no es buena. Sabemos muy bien que papá y mamá y la casa, chévere, pero ya ellos no están. Y hay obligaciones que hay que pagar. Hay una casa que mantener, hay un impuesto que pagar, hay dinero para los coherederos, hay deudores también que de pronto estén cobrando y todo eso se resume en números. Sí. Entonces es mejor llegar a acuerdos. De acuerdo, con cervecita, dijo la doctora. O tecito. Por cierto, con cervecita vamos a tener el próximo programa. Seguro estoy de eso. Ay, sí, pues ya nos queda un capítulo. Bueno, un La capítulo próxima para la semana primera temporada. ¿Okay? vamos a tener una fiesta. Sí, señor. Y ustedes están Va invitados. a ser patrocinado por Don Guerrero. Recuerden seguirnos en las redes sociales en @modernizando el derecho. Si tienen alguna duda, consulta, pueden escribirnos por allí, con gusto serán atendidos. Y por supuesto, por Conectados TV, ¿no? Sí, señor, así es. Será hasta la próxima oportunidad. Chao. Hasta luego. Chao. Todos los lunes, miércoles y viernes en la cancha techada del barrio Las Flores, Bailoterapia Recreativa. Bailoterapia Recreativa. Única en su especie, única en la ciudad, la cual mezcla distintas técnicas de la danza y una gran variedad de actividades recreativas. Más que ejercitar tu cuerpo, es estimular tus emociones y buenos pensamientos. Somos Bailoterapia Recreativa Job Ramírez. Todos los lunes, miércoles y viernes en la cancha techada del barrio Las Flores, Bailoterapia Recreativa. Vivir con tranquilidad y poder avanzar en un mundo tan cambiante como el actual requiere tomar decisiones seguras. El equipo de Servinta junto al abogado Leonela Quintana te asesoran y acompañan en el transitar legal, para que tu tranquilidad y seguridad se mantengan intactas. Conoce las especialidades legales, contenido de valor, cursos y formaciones en @Servinta en línea y servintaenlinea.com. Porque recuerda, más vale prevenir que demandar. Conectados TV en línea, en el universo digital.